preguntan constantemente en el grupo privado: Santi, ¿aquí puedo hacer cola a la trivet? Santi, ¿aquí puedo hacer cola a la trivet? Santi, aquí me trisbetean, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya no tenéis tan locos. Que bueno, Roberto y Luis tienen un material que está muy bien, que me han pasado hoy, y hemos hecho una especie de pequeño resumen, ¿vale? Le llamamos call más call a la trivet más forbet de bluff. Ya sabéis que hemos trabajado mucho esta parte últimamente, pero os la vamos a resumir. Básicamente, cuando estamos en posición de robo, el rango estándar para pagar a la trivet sería As Deep Suited, As J Suited y As Dama Suited. Jamás forbeteamos As Dama Suited, no tiene sentido. Aunque el rival tribetee mucho en posición de robo, no vale la pena, mucho mejor jugar haciendo call, porque As Dama Suited no puede pagar una 5-bet. Entonces, si forbeteamos As Dama Suited y nos pushean, hay que foldear casi siempre. Entonces, nuestro rango estándar de forbet sería, de call a la trivet en posición de robo sería As 10, As J, As Dama Suited, luego As J y As Dama Off, KQ Suited o Off Suite, KJ Suited, y luego de 8 a J, ¿vale? Luego de 2 a 7, si tenemos un call 20 o cercano a 20 y el rival está ahí, como decimos siempre, ¿qué es el call 20? Bueno, ya lo he explicado tantas veces. La cantidad que tenemos que pagar multiplicado por 20 tiene que ser el stack efectivo como mínimo. Es decir, si tenemos 100 bebés, abrimos por 3 y nos tribetean a 10, nunca tenemos call 20. Hay que tener al menos 120 o 130 bebés para que el call dé más o menos 20, ¿vale? Nosotros solemos decir que si el rival está ahí, un call 17-18 también es rentable. Digamos que el call límite sería 12. Digamos que vamos a las veces que ligamos el set, si todas las veces estaqueáramos al rival, necesitaríamos un call 12 o 13 para ser rentable. Pero como todas las veces no vamos a estaquear al rival, necesitamos que el rival sea tie, tenga un rango tie, con lo cual es más fácil ganar dinero con un set. Entonces calculamos que a partir del call 17, si el rival está ahí, ya sale renta, ¿vale? Os hemos preparado algunos tips. En posición de robo, damas, ya rey, forbeteamos siempre para estaquearnos. Es decir, Santi, es que me atribete un tío hacia grande, tengo damas que hago call o hago forbet. Yo hago forbet y si el push hago call. O sea, cualquier vídeo de cualquier escuela, de cualquier jugador que hace Twitch lo vemos. A rey y damas ya no es una opción dudar, ¿vale? A veces pues podemos hacer call con reyes. Si el rival, por ejemplo, tribetea mucho, un rival que polariza, por ejemplo, un 15, un auténtico energúmeno tribeteando, o 16, que me parece un poco alto, podemos hacer call con ases si el tipo tiene una continue bet en botes tribeteados muy alta, o en botes tribeteados le gusta mucho barrilear, por ejemplo. En botes tribeteados tiene una continue bet en el flop del 70 y en el turn del 60. El otro día vi un tipo del que teníamos 4.000 manos en No Limit 10, creo que era, no sé si era una revisión de Luis, no me acuerdo de quién era, de Manu creo, de un compañero de Alicante. Había un tipo que tenía una continue bet en el flop en botes tribeteados del 100 y en el turn del 100. Es decir, siempre barrileaba flop y turn. Entonces con ases y con reyes hago solo call y dejo que siga barrileando, ¿vale? Serían ejemplos un poquito, serían ya llevando al límite. Nunca forbetearemos el rango de call a la trivet estándar. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Porque no podemos pagar una 5-bet y porque son manos que juegan bien incluso contra rangos polarizados, ¿vale? Por ejemplo, contra un rango polarizado de trivet, si tenemos as dama en el button y pagamos una trivet de big blind y el flop es 7-7-7-2, tenemos una mano de showdown. Tenemos unos vídeos de Yurdum donde Yurdum explica desde hace años que en un war 7-7-2 y tenemos as dama y el rival betea, el hace call, mínimo una. Entonces, as dama en un war 7-7-2 en un bote tribeteado es mano de showdown. Luego tenemos que tener un rango de forbet de bluff. La forbet de bluff estándar suele ser la mano límite con la que no podemos hacer call a la trivet. Ahora os enseñaré unas pequeñas tablas que tenemos aquí. Aquí tenemos unas tablas que podéis capturar del vídeo, le dais a la pausa. Oye Santi, ¿cómo puedo descargar la foto del vídeo? Pues le das a la pausa y haces una captura, ¿vale? A preguntas absurdas, respuestas absurdas. Aquí tenemos el call a la trivet en todas las posiciones de la mesa. Este sería el call a la trivet estándar en UTG. Este sería el call a la trivet estándar en middle. Fijaros que hay alguna mano polarizada. Hay que tener alguna. Y este es el call a la trivet en el cutoff. Y este es small blind y button, ¿vale? Small blind y button es prácticamente el mismo rango.
así que os podéis guiar, podéis hacer una captura de esto, tenéis estas 4 tablas, es muy sencillo, digamos que son las manos que salen rentables a largo plazo contra un rival estándar, ¿vale? Contra un rival estándar en UTG podemos pagar con 10 más, as dama suited y as dama más. En middle ya podemos añadir el as j suited, una parejita más y algún rango, un par de manos polarizadas, 10-9 suited y j10 suited están bien. También podemos añadir el qj suited, depende del jugador. A partir del cutoff ya ampliamos bastante el rango, ya pagamos con casi todas las Broadways de color, todas las Broadways de color y casi todas las que no son de color. El QJ lo foldearíamos y el KJ estaría en el rango de forbet de bluff, igual que las 10. Depende del rival, podemos forbetear con las 2 o solo con una. Y luego aquí tenemos en el button y en la SB, aquí podemos pagar con todas estas y podemos forbetear KJ 10 y K9 suited, por ejemplo. Podemos forbetear la mano límite, podemos forbetear alguna vez con 6-5 suited. Depende. Normalmente cogemos las manos de la mano límite que mejor impacten en un flop, ¿vale? Bueno, volvemos a la parte de teoría, que ya sé que es muy aburrida, pero hay que hacerla. Solo hacemos delay for bet contra agros si tenemos 0 equity. Si tenemos un flop 0 equity. ¿Qué significa? Os pongo un ejemplo muy sencillo. Abrimos una mano cualquiera de nuestro rango, y nos tribetea la ciega pequeña que tribetea un 14 o un 15 y continúa muchísimo en el flop en botes tribeteados, por ejemplo un 75 o un 80. Contra este tipo de rivales yo hago call con todo mi rango de call a la tribet, y si no ligo absolutamente nada, por ejemplo pago con KJ y el flop es 8-7-2 con 2 corazones y no tengo ninguno, es ahí donde hago la delay for bet. ¿Qué es la delay for bet? La delay for bet es un movimiento en el que en lugar de hacer for bet pre-flop, hacemos solo call, esperamos que el rival continúe en el flop y le raiseamos. Eso sería una delay for bet. Normalmente raiseamos en un board en el que no tenemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los boards que tenemos un poco de equity, que tenemos una mano de showdown o que tenemos un proyecto, no vale la pena raisear. O si tenemos un proyecto muy importante de 13-14 outs, nos podemos incluso stackear, ¿vale? Luego hay otro truco que comentamos mucho en microlímites, hasta no limit 25, no limit 50, y es que si en un bote tribeteado liga y nosotros no somos el agresor y ligamos top pair de as o de rey y el rival chequea, normalmente los regulares chequean para sacar 2 calles de valor. A mí me gusta apostar el flop. A mí me gusta apostar flop, chequear turn, betear river. Porque si chequeamos al flop es demasiado obvio. Los regulares se creen que son muy listos y todos chequean el flop para esconder el as. Yo prefiero representar el as como si fuera un bluff. Vete un tercio o vete un 40% y muchas veces el rival hace check call. Me chequeo el turn para representar debilidad y a veces hasta me apuestan en el river. Y a lo mejor tenemos las nuts, ¿vale? Entonces, podemos balancear. Depende del rival. Si vemos que tiene un check fold muy alto en botes tribeteados o un check fold muy alto en botes raiseados, que suele ser un rival del mismo estilo, un rival que hace mucho check fold en botes raiseados, hará mucho check fold en botes tribeteados. Entonces, si el rival suele hacer bastante check fold y ligamos un top pair, ahí sí que podemos chequear. Si el check fold es muy alto, ahí sí que podemos esconder el top pair, ¿vale? ¿Qué datos vamos a valorar del HUD en todas estas situaciones que decimos? La del call todavía no la hemos visto, ahora os la voy a enseñar. La del call, pues simplemente, bueno, este rango que veis aquí es exactamente este de aquí. Roberto y Luis, a través de 2 o 3 entrenadores que han pasado por Poker Éxito y algunos vídeos de otras escuelas que lo hacen bastante bien, pues se han hecho una tabla bastante rentable. Luis la sigue y Roberto también, y les va muy bien. Esta es la tabla de call a la tribet, la tenéis aquí, más o menos es la misma, por no decir que es la misma exactamente. Y luego tenéis aquí el call call por posición. Aquí, posición contra posición, tenéis la tribet y el call, ¿vale? Entonces esto podéis hacer una captura y pasarlo a una tabla. Estas son las manos con las que hay que hacer call y tribet de una posición a otra, de MPSB o a UTG, de cutoff, el cutoff versus UTG, el button versus UTG, la big blind versus UTG, y aquí tenéis todas las posibilidades. Entonces, esto no lo vamos a explicar, simplemente lo podéis capturar, y yo os digo que estos rangos son rentables, pues los utilizan muchos de los jugadores ya un poquito más avanzados de Poker Éxito. Normalmente les dejamos hacer call con muchas menos manos, y cuando ya dominan la estrategia, baten no limit 2, baten no limit 5, y están batiendo no limit 10, ya les dejamos jugar con esta estrategia porque es bastante rentable, ¿vale?
para terminar, ¿qué datos vamos a valorar del HUD si tenemos manos? Solo si tenemos manos. Oye, Santi, es que este tipo me está tribeteando el 60%. Dice, pues si solo tienes 4 manos, pues no puede ser. Hay que tener miles de manos de algún tipo de dato. Por ejemplo, el tribet contra el robo, yo no me lo miraría a no ser que tenga 300, 400, 500 manos del rival en mi mesa. Si tienes 1000, mejor, ¿vale? Por ejemplo, un dato que ya hemos hablado de él miles de veces. El dato de tribet contra el steel del rival. El tribet del steel del rival contra nosotros. Pues un tribet contra el steel estándar podría estar entre 8, 9 y 10, polarizado alrededor de 12, 13 o más, y ya extremadamente polarizado a partir de 15. ¿Cómo nos defendemos de cada rival? Si, por ejemplo, tuviéramos un rival que tuviera una tribet de 6 contra el robo, pues está tribeteando solo cañones, está tribeteando pues 10 más, está tribeteando, no polariza nunca, tiene manos fuertes. Contra ese rival mejor no complicarse la vida, le podemos atrapar con ases y con reyes, no pagamos mucho a la tribet y reducimos el rango. Todos los datos que hemos estado viendo ahora sería contra un rival estándar. Un rival estándar tribetea un 9% de su rango y tenemos que defender una de cada 3 manos. Por eso tenemos este rango de call a la tribet en el button, en el cutoff, y este en el button y la SB. Porque normalmente si abrimos un 27 o un 28 en el cutoff, tenemos que defender un 9. Y más o menos esta es un 9%, 9-10%, ¿vale? Si en el botón abrimos un 50, un 48 o un 47, ¿cuánto abrimos en el botón, Robert? Sí, más o menos. Roberto está comiendo 47-48, pues si abrimos un 48, aproximadamente tenemos que defender un 16-17. Si defendemos un 15, tampoco es grave, ¿vale? Entonces, si el rival polariza, ya tendrá un 12 o un 13. Entonces, contra ese rival sí que podemos flotar alguna vez, podemos hacer un poquito más de forbet de bluff. En lugar de forbetear de bluff solo una mano, podemos forbetear 2 o 3. Le podemos flotar alguna calle para robar algún bote. Podemos incluso flotarle 2 calles. Si tenemos, por ejemplo, el board que decíamos antes, as dama, en un board 2-2-7, si el rival vetea yo pago, y si cae por ejemplo un 3 y vuelve a vetear, yo vuelvo a pagar. Normalmente cuando el rival barrilea mucho y polariza mucho, me gusta flotarle incluso con as dama, ¿vale? Con rey dama no, porque puede tener un as y ahí sí que estamos haciendo el mongo. Bueno, si el rival tiene una tribet versus steel extremadamente polarizada, es decir, 15 o para arriba, voy a forbetear con todas mis manos de forbet y voy a añadir algunas, evidentemente forbet de bluff, KJ 10, J5 suited, cualquier mano que hayamos abierto contra este rival, también depende del fall a la forbet que tenga, lo podemos añadir aquí abajo, el fall a la forbet, ¿vale? Por posición, pero muy importante, hay que tener muchas manos de los rivales, porque el fall a la forbet por posición, ¿cuántas manos miraríamos, Robert? Mínimo 1000 o 2000. No, por posición más. 5000. Más. Bueno, 5000 está bien. No. 25 millones de manos. No, 20.000. 20.000, venga, go, 20.000 manos. Yo tengo un tío que he jugado con él 3 meses y no llevo 20.000 manos. Bueno, pero, si el tipo... general. Sí, está bien, tienes toda la razón. Estoy ¿cómo se dice? Troleándote o haciéndote un poco de bullying. Bueno, si el rival tiene una tribet extremadamente polarizada contra el robo, pues si tiene un 15 le voy a forbetear de bluff mucho más, le voy a flotar mucho más, voy a hacerle mucho más delay forbet. Si pago con KQ y el flop es as 2-8 y el tipo betea, yo raiseo, porque es la única forma que se puede hacer solo call porque tengo king high. Le voy a intentar robar todos los botes. Porque a un tipo que polariza, que tribetea un 15, le voy a poder robar 2 de cada 3 botes. Aparte de los que vamos a hacer call. Y luego, pues tenemos, para el tema del call, pues podéis mirar un poquito el check fold del rival y la continue bet. Por ejemplo, un tipo, estamos hablando de posición de robo. Un tipo abre de cutoff y yo estoy en CIA grande. Y el rival es un poquito loose. Y dudo en si tribetear o hacer solo call con mi rango. Pues bueno, tenemos que mirar el fall a la tribet del rival, y luego cuánto continúa. Si tiene un fall a la tribet muy alto, pues tribeteo. Si tiene un fall a la tribet bajo, hago solo call y miro el siguiente dato, que sería, primero miro el fall a la tribet y lo intento tirar. Y luego miro
el CBET. Si tiene un CBET muy alto, le pago y le reviseo todos los flops en los que tenga 0 equity. Acordaros, muy importante, flop 0 equity. Significa que no tenemos ni un pimiento. No tenemos absolutamente nada. Una mierda colgada de un palo. Tenemos 10-9 suited y el flop es K8-2. Tenemos un backdoor de escalera. O sea, flop 0 equity significa que tenemos nada. Con lo cual, tenemos que hacer un pelín de magia, depende del rival. ¿Cómo poder ganar una mano con un flop 0 equity? Pues mirando los datos. Y a largo plazo ganaremos dinero. El ejemplo que os decía. Si el tipo foldea poco la trivet y hemos decidido hacer call, y el tipo tiene una continue bet del 75, pues yo chequeo, dejo que haga la continue bet y le subo. ¿Por qué? Porque si el tipo tiene una continue bet del 75, su rango de continue bet está lleno de basura, de absolutamente nada, de backdoors y de planificación de beteo el flop, beteo el turn. ¿Entendéis? Entonces contra ese rival suelo betear mucho, suelo hacer check raise. Y luego aún nos queda la opción del check fold. Evidentemente, aunque no sea posición de robo, si tenemos un rival que tiene un check fold del 75, pues yo le voy a pagar con un montón de manos. Yo recuerdo una anécdota en Portugal hace un montón de años en Espiño. Jugué en una mesa donde había una chica de 20 años que abría todas las manos y en todas hacía check fold. Y decía, esta tía está loca. Abrió, empezamos con 15.000 fichas y al primer descanso ya tenía la mitad. ¿Cómo? La tipa abría manos y en todos los flops que no ligaba un cañón hacía check fold. O sea, era ultra mega maníaca y post flop ultra mega pasiva. ¿Yo qué hacía? Le pagaba todas las veces que abría y él chequeaba, yo beteaba con él y tú y la tía foldeaba. Pasé de 15.000 fichas a 20.000 en los primeros 5 minutos, o los primeros 10 minutos, porque me tuve que dar cuenta un par de minutos después. Entonces, si el rival tiene un check fold muy alto, si tenemos posición sobre él, hay que betear siempre. Pero si no tenemos posición, hay que betear todos los turnos, ¿vale? Súper importante. Y luego, como decía Robert, tenemos que tener en cuenta el follow a la forbet por posición, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, la podéis poner debajo del vídeo, o simplemente os podéis ir a la fanpage de Poker Éxito, que es facebook.com/pokerexito, y nos preguntáis en el chat o dejáis una nota aquí debajo en el YouTube. Todos los que queráis trolear, todos los que queráis insultar, todos los que digáis que el micrófono no funciona, que se escucha muy mal y que Santi Torres y Poker Éxito es una mierda, os damos las gracias. Aquí tenemos un dedo levantado para que lo vengáis a ver cuando queráis. Tenemos hasta un perro que os puede morder los huevos. Así que estamos encantados con las críticas. Cuanto más nos critiquéis, más años seguiremos trabajando. De momento ya llevamos 12. Muchas gracias. Que me ahogo. Muchas gracias a todos.